Muy buenas tardes para todos, siendo las 3:40 de la tarde, damos la bienvenida a la conferencia sobre sistemas de movilidad, intervención de cierre del Foro de Modelos de Ciudad, actividad adelantada por la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, en acuerdo con ONU Habitat en el marco del proyecto de la revisión del POT. En esta conferencia contaremos con la participación de Julián Arellana. Al finalizar daremos respuesta a las inquietudes de las personas que siguen esta transmisión. Y para empezar esta conferencia, para entrar en materia, pues debo decir que Julián Arellana es ingeniero civil con maestría y doctorado en ciencias de la ingeniería, con énfasis en ingeniería de transporte. Actualmente es decano de la División de Ingeniería de la Universidad del Norte. Asimismo, ha liderado diferentes proyectos de investigación y consultoría en transporte y logística en diferentes países de Latinoamérica. Para dar inicio entonces a esta conferencia y agradeciendo a las 26 personas que en este momento se conectan a través de Facebook Live de la Secretaría de Planeación Distrital, doy la bienvenida a Julián. Julián, adelante. Buenas tardes, Oriana. Mucho gusto de estar aquí con ustedes y de compartir este espacio dentro de este foro. Muchas gracias a la Alcaldía de Cartagena y a ONU Habitat por la invitación, que encantado acepté. Bueno, yo vengo a comentarles hoy sobre un modelo de ciudad y mirándolo desde la perspectiva del transporte. Como bien decías, ahora mismo soy el decano de Ingeniería de la Universidad del Norte aquí en Barranquilla, y ahí pues están como mis datos de contacto en caso tal de que quieran contactarme y por supuesto conversar un poco sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Yo quisiera iniciar esta presentación comentándoles un poco sobre qué motiva esta presentación o qué va a motivar esta presentación. Y un poco lo que yo quisiera empezar a decirles es si es que nosotros vamos en la dirección correcta en el tema de construcción de ciudades. Adicionalmente quisiera como empezar a cuestionar cuál es ese modelo de ciudad al cual le deberíamos apuntar. Y definitivamente, desde el punto de vista del transporte y desde la planeación urbana, qué es lo que nosotros podemos hacer para conseguir un modelo de ciudad adecuado, el modelo de ciudad adecuado para Cartagena en este caso, y qué definitivamente no hacer. Entonces, la discusión del día de hoy pues va a estar girando en torno a estos tres elementos que ustedes ven en la parte inferior de la diapositiva, que son proximidad, conectividad y acceso. Yo me voy a estar refiriendo recurrentemente a estos aspectos, y quizás la primera pregunta es, o esas dos primeras preguntas, las podemos casi que enmarcar en esas imágenes que nosotros tenemos en la diapositiva. Una, la de la izquierda, una ciudad seguramente con una infraestructura vial muy generosa, con mucho espacio para autos, y una ciudad pro carro, como la pudiéramos llamar nosotros dentro dentro de la literatura y desde la academia, o definitivamente una ciudad para la gente. Yo creo que si nosotros, o sea, de hecho desde la misma presentación y de cómo estoy casi que titulando estas dos imágenes, la imagen de la derecha donde nosotros hablamos una ciudad donde puedan convivir múltiples usuarios, donde esté pensada para los diferentes usuarios y para la gente, definitivamente creo que puede ser como un concepto un poco más llamativo. Sin embargo, antes de decir si es uno o es otro, o si definitivamente qué es lo que nos hace estar más cerca de uno o del otro modelo, yo quisiera como entregar un poquito o revisar un poquito de evidencia a partir de algunas investigaciones que hemos realizado con diferentes colaboradores, pero quería decirles que si bien voy a hablar recurrentemente sobre el caso Barranquilla y Bogotá, quizás por ser algunas ciudades que seguramente bueno, son colombianas, entonces pues tienen algo de similitudes, y
parece que de pronto no sea exactamente el mismo caso de Cartagena. Yo estoy seguro que si nosotros incluso le cambiamos el nombre por Barranquilla, Bogotá y le colocamos Cartagena, seguramente vamos a encontrar bastantes similitudes con lo que es el caso de Cartagena actualmente. Y voy a iniciar entonces esta discusión casi que contándoles que nosotros hicimos un análisis para Barranquilla, y este es Barranquilla, lo que están viendo ustedes en esta diapositiva, y lo que intentamos mirar es determinar una medida de accesibilidad. ¿Qué significa una medida de accesibilidad? Una medida de accesibilidad es qué tan fácil es acceder a los diferentes destinos, en este caso usando automóvil y transporte público. La de la izquierda es de automóvil y la de la derecha es de transporte público. Y nosotros vemos que esas zonas negritas o esas zonas más negritas son desde qué zonas es más fácil acceder a todos los destinos que ofrece la ciudad utilizando un auto. Si nosotros lo vemos, está como concentrado, ¿sí? Y voy a utilizar esto, voy a aprovechar que estamos aquí en la virtualidad, y si nosotros vemos aquí, es como en esta zona donde está mayormente concentrado la mejor accesibilidad dentro de la ciudad. Esa zona, déjenme contarles, para aquellos que no conozcan bien Barranquilla, es en la zona de mayor ingreso de la ciudad, la zona como que tiene mayor capacidad adquisitiva. Nosotros esperaríamos entonces, si hay una zona que tiene como un poco más pro carro, que las otras zonas eventualmente tuvieran una mayor o una mejor accesibilidad también desde el transporte público. Sin embargo, si nosotros nos fijamos en esa imagen o esa figurita de la derecha, nos damos cuenta de que no es tan así. Nosotros no vemos que las personas de menor ingreso gozan de mejor accesibilidad, y que son las personas que seguramente dependen mayormente del transporte público, y la cosa no anda tampoco tan bien para ellos. Entonces, ahí empezamos a ver como unos pocos problemas. Esto, créanme que es un patrón que se reproduce en Santiago de Chile, en Lima, en Uruguay, en Bogotá, en diferentes ciudades y países. Además, si nosotros lo evaluamos, por ejemplo, por este tiempo de viaje que experimentan las personas para completar sus viajes, esto lo hicimos nosotros a partir de encuestas hogares que se realizaron en el marco de estudios de transporte importantes para la ciudad. Nosotros nos dimos cuenta que las personas que se encuentran, o esos hogares que se encuentran en zonas de niveles socioeconómicos más bajos, tardan en promedio más tiempo en completar sus viajes que las personas que están en estratos económicos más altos. Encontramos en particular que tardaban casi que un 30% más. Y por supuesto, esto casi que nos está entregando un mensaje de, oye, no todas las personas dentro de la ciudad experimentan, ¿sí?, las mismas condiciones. Después llegamos, hicimos un zoom y dijimos, ok, ¿qué pasa con estos tiempos de viaje? Vamos a verlo por modos, considerando todos los propósitos de viaje que hay dentro de la ciudad. Y lo que nos encontrábamos allí era que había unas diferencias muy importantes por modo de transporte, y veíamos que los viajes, por ejemplo, en auto y en moto eran como mucho más cortos, ¿sí?, que los viajes, por ejemplo, en transporte público, considerando tanto el transporte masivo, el BRT que nosotros tenemos acá, Transmetro, y el transporte público colectivo. Seguramente las personas que hacen uso de estos sistemas, ¿sí?, sus hogares se ubican mucho más distantes de sus lugares de destino común, como trabajo y estudio, y generalmente tienen que recorrer distancias mayores, y eso implica que tengan mayores tiempos de viaje en promedio. Después, nosotros nos dijimos, ok, ¿qué pasa con esta desigualdad que nosotros estamos observando? Esta desigualdad, si nosotros la miramos considerando toda la población que hay en la ciudad, ¿qué tanto, si es que esta distribución de la accesibilidad es definitivamente uniforme, o sea, es como igual para todo el mundo, o la verdad es que hay condiciones de desigualdad dentro de la ciudad?
Calculamos este famoso índice Gini para mirar estos temas de desigualdad, de equidad. Entonces, ahí nos dimos cuenta que la accesibilidad en auto era nos dio un valor de 0.22 para el caso de Barranquilla. Como para contarles y poner contexto de esto y ponerlo como en términos muy simples, igualdad total tendría un índice 0, desigualdad completa, básicamente, o la mayor desigualdad, se da cuando el índice es 1. Nosotros miramos adicionalmente que, en comparativa, el índice Gini para Bogotá, calculado para Bogotá, es 0.32. En este sentido, uno pudiera pensar, ok, Barranquilla es una ciudad, parece que está diseñada más, o es más pro auto que incluso Bogotá. Y eso es como un primer resultado muy, muy interesante, porque hicimos el análisis después para el transporte público. Y cuando lo hicimos para el transporte público, obtuvimos 0.32 para Barranquilla, 0.34 para Bogotá. Y dijimos, la cancha está más o menos balanceada, o sea, entre las dos ciudades. O sea, son igualmente desiguales, llamémoslo así, para acceder a los diferentes destinos del transporte público. Teniendo en cuenta eso, pero viendo también cómo era una más pro auto que otra, lo analizamos también desde el punto de vista de cómo han crecido las ciudades. Y nos damos cuenta que en términos porcentuales en los últimos 30 años, Barranquilla ha crecido más en términos porcentuales que Bogotá. Y de pronto tiene que estar relacionado, pues por supuesto, al modelo de tenencia de la tierra, pero también puede ser un efecto de esas políticas de transporte que se han tomado dentro de la ciudad. Además, nos pusimos a analizar, no solo desde el punto de vista de la cantidad de lugares a los cuales yo podía acceder desde cada una de las zonas, sino también, y el tiempo que invertía cada uno de los diferentes modos de transporte y de los diferentes usuarios. Nos pusimos a mirar cuánto era lo que invertía en promedio un hogar en términos de transporte. Y nos dábamos cuenta que también, para el caso de Barranquilla, Soledad, y el caso de Bogotá, Barranquilla, Soledad es lo que está a la izquierda, Bogotá lo que está a la derecha. En un artículo de comparación que nosotros hicimos, nos dábamos cuenta como que, oye, la situación es bastante similar. Las personas que están hacia la periferia y hacia sectores o sectores de ingresos más bajos son los que invierten un mayor porcentaje de su ingreso mensual en transporte, lo cual también nos da cuenta de las desigualdades que están enfrentando las personas. Si nosotros vemos esta imagen, nosotros lo que estamos viendo básicamente, y yo como que quisiera casi que expresar mi primera conclusión de todo esto muy rápidamente, es que definitivamente hay una evidente desigualdad en las experiencias de transporte de los diferentes tipos de usuarios en nuestras ciudades. Lo observamos en Barranquilla, lo observamos en Bogotá, y como les decía muy al inicio, también es muy común estas desigualdades en otras ciudades de América Latina. Definitivamente, también en el análisis que nosotros hacíamos y veíamos que cómo crecía la mancha urbana de cada una de las ciudades, nosotros nos damos cuenta que la planificación de transporte, por supuesto, tiene una influencia directa en el desarrollo a largo plazo de nuestras ciudades. Por eso es que nosotros debemos ser muy cuidadosos en justo cómo planificamos el transporte, cómo planificamos la ciudad y cuáles son los mensajes que nosotros enviamos a nuestra ciudadanía. Definitivamente nosotros no debemos caer como en políticas que puedan favorecer conductas de movilidad que sean poco sostenibles. Son de pronto políticas que pueden ser como atractivas desde el punto de vista de que la han aplicado en otros lugares, pero no necesariamente quiere decir que funcionen en nuestro contexto. Y no solo eso, sino que también tenemos una tendencia muchas veces a aplicar algunas políticas que además se ha demostrado que no son demasiado eficientes en el largo plazo. Yo quisiera casi que contarles incluso que ese ideal seguramente pro auto, ¿sí? Sigue esas políticas pro auto, perdón, sigue un ideal que yo creo que es un ideal imposible. Generalmente esa sonrisa yo solo la he visto
cuando yo creo que sacan el carro del concesionario o las personas que tienen el poder adquisitivo para hacerlo, ¿sí? o adquieren un vehículo para hacerlo. Sin embargo, cuando empiezan a circular por la ciudad, lastimosamente se dan cuenta de la dura realidad, que ya no manejan su carro, o sea, no hay espacio suficiente para albergar toda la cantidad de carros que hay. Y conociendo Cartagena, pues uno también observa un patrón muy similar. Entonces, la invitación es, dentro de la planificación de ciudad y dentro de ese modelo de ciudad que queremos, ¿a qué le queremos apostar? Y aquí hemos hablado hasta el momento de transporte privado, de auto, ¿sí? No me he referido a la moto todavía, pero y de transporte público. Y estamos dejando de lado de pronto, y no me he referido todavía, al tema del transporte activo, que es muy relevante dentro de todo este contexto. Yo no les voy a presentar la famosa pirámide invertida del transporte, porque creo que cuidado, casi todos los foros aparece esa pirámide invertida, donde dice que debemos priorizar el transporte activo de primero, lo cual estoy muy de acuerdo con eso. Pero lo que yo sí quiero llamar la atención dentro de esta presentación está asociado a que también en nuestras ciudades, ¿sí?, existen también desigualdades para estos modos activos actualmente. Entonces, los mayores tiempos de caminata, esto nuevamente en Barranquilla y Soledad, se experimentan en la zona sur de Barranquilla y en Soledad, donde adicionalmente son las zonas donde habitan las personas de menores ingresos. Hicimos un análisis nuevamente de accesibilidad, considerando los datos de Barranquilla y Soledad, encuestas a hogares de Barranquilla y Soledad. ¿Qué encontramos? Encontramos, ¿sabes qué? El mayor potencial para desarrollar infraestructura caminable justo está en estas zonas de bajo nivel socioeconómico. Sin embargo, por la forma en que está construida o diseñada la ciudad, en el sentido de dónde se encuentra la mayor cantidad de destinos de trabajo, de estudio, de las zonas comerciales, etc., se da mucho mayor, o tiene mucho más accesibilidad potencial las zonas de nivel socioeconómico más alto. Entonces existe como un desequilibrio medio extraño allí donde tenemos como que unas zonas de más alta densidad que además están asociados seguramente a temas de hacinamiento en zonas de estratos socioeconómicos más bajos. Y por otro lado, los destinos como más atractivos y los mayores atractores de viajes se encuentran en zonas más cercanas, más próximas, y yo les decía que este concepto iba a aparecer, a las zonas de nivel socioeconómico alto. Y además, nosotros vemos que la calidad de la infraestructura ni siquiera es la misma. Parece ser una barrera, y esto lo hemos encontrado en Brasil, lo hemos encontrado en Chile, lo hemos encontrado en Colombia, y nosotros vemos que la infraestructura no es exactamente la misma de acuerdo al nivel socioeconómico. Y aquí fui benévolo seguramente con las imágenes que estoy presentando. Estas son imágenes de Barranquilla, o sea, no, que tenía muy a la mano, pero aquí nos damos cuenta que existen seguramente algunas barreras también para poder andar en bicicleta, para poder andar caminando. De todo esto, o qué quisiera como comentarles, o qué es lo que yo infiero de todo esto, es que definitivamente es importante planear la infraestructura para el transporte activo. No, yo creo que no basta con ese adagio súper famoso que te dice build it and they will come. Es decir, constrúyela, que por ahí van a aparecer los usuarios. Las cosas hay que planearlas bien. Pero la invitación quizás es que hay que también tener en cuenta, ¿sí?, que no, una receta importada de otros lados no necesariamente tiene que funcionar en nuestras ciudades. Yo hablo mucho con mis estudiantes y les cuento como que, ¿sabes qué? Las soluciones deben platanizarse. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestras propias preferencias y percepciones. Y no solo eso, sino que adicionalmente son diferentes entre todos los usuarios del espacio vial. ¿Cómo así? Yo les voy a contar, ¿sí?, que
que se llaman los Walkability Index y los Bikeability Index. Nosotros hemos desarrollado varias de estas. ¿Sí? Acabamos de desarrollar Walkability Index para todo Bogotá, para todas las vías y todos los andenes de Bogotá. Y eso se puede hacer. Lo interesante de todo esto es que está decir, ¿sabes qué? ¿Cuáles son estos factores que a ti como usuario te importa un sitio que consideres caminable? No basta con importar estos índices de caminabilidad que utilizan la gran ciudad europea, porque las condiciones en las son diferentes a las nuestras. Partida de seguridad que se necesita. La seguridad muchas veces es una preocupación para nosotros cuando caminamos. Por nuestro clima, a veces la zona. De hecho, de partida no hay andén, etcétera. Hay que definitivamente hacen que uno se haga cambiar de otro. Y no solo eso, sino que nosotros deberíamos hablarlo con que hay diferentes zonas de ese familiar y esa infraestructura, que por supuesto lo perciben diferente. Entonces, las personas, los adultos, igual las personas, decir que es equidad de género. Es decir, las infraestructura y nuestros sistemas de transporte también tienen que ser vistos de perspectiva de género. Y quizás ustedes en esta discusión de revisión del POT y de los modelos de ciudad que definitivamente no se debe dar de la perspectiva del adulto mayor y la perspectiva de todos los diferentes grupos, que definitivamente nos ayudarían a construir una ciudad que sea bien para todos. No sé que lo que nosotros tenemos dentro de nuestras ciudades de Barranquilla, pero creo que pueden exportar fácilmente a y a pesar de que parece la distribución no es justa. Si ustedes fijan ahí, ¿dónde trabajan allí? ¿Por dónde andan? Y parece nosotros aquí seguro estamos más preocupados, ¿sí? Todo otorgar unos espacios amplios, ¿sí? O relativamente amplios para ciertos tipos de usuarios. Yo les quiero contar una experiencia que tuvimos en Bogotá. Existe una diferencia enorme en esa asignación de espacio. Si nosotros vemos el eje de la Y, es el área viajero a la última puesta de origen de Bogotá. Es decir, ocupa, sí. Ok. Sí. Perfecto. Entonces, para este momento. Bienvenidos nuevamente al foro. Disculpen los inconvenientes técnicos de último momento, pero bueno, ya creo que deben estar escuchándome mucho mejor. Así que bueno, en esta vida virtual es común que nos sucedan estos impases justo cuando estamos en vivo. Pero bueno, le estaba comentando un poco sobre las desigualdades en las experiencias de movilidad que pueden experimentar las diferentes personas dentro de una ciudad. Específicamente me estaba refiriendo al tema de auto privado y transporte público, y les dije que le diéramos una mirada al tema del transporte activo. Y en particular, allí estaba contándoles un poco que era muy importante planear la infraestructura asociada al transporte activo, y que no nos dejáramos llevar por ese famoso adagio de build it and they will come, de que la podemos construir donde sea y van a llegar los ciclistas, que lo podemos construir como sea y también las personas van a caminar por allí, porque las soluciones, como quien dice, que nosotros importamos de otros sitios no necesariamente van a funcionar bien para nosotros.
Así que es clave que nosotros estudiemos bien y conozcamos bien las preferencias y las percepciones de todos los usuarios dentro del espacio vial. Aquí les estaba contando que no es lo mismo que lo que perciben al usar un andén los adultos mayores que los jóvenes. Y tampoco es lo mismo lo que perciben, por ejemplo, los hombres y las mujeres. También, entonces, eso nos lleva a que nosotros utilicemos algunas herramientas que se han desarrollado en la literatura, donde yo sugiero, por ejemplo, el tema de los índices de caminabilidad o de bikeability, que ya hemos desarrollado otros para Colombia y que definitivamente nos entregan a nosotros como las personas valoran los diferentes elementos de la infraestructura. Por ejemplo, si hay un andén más ancho o si de partida hay o no hay andén, la pendiente, si el andén es continuo, si es que hay invasión de pronto de algunos otros vehículos, o bueno, si está limpio, está sucio, si es que hay sombra o no, sobre todo para nuestras ciudades que enfrentan unos climas un poco diferentes a algunos otros donde se desarrollaron como los índices más famosos que se basan en algunas variables que son como mucho más generales. Entonces, esto es importante que nosotros lo conozcamos. No solo esto, sino que también, por ejemplo, la percepción de seguridad varía entre los diferentes tipos de usuarios y también es importante en lo apto que es un espacio para ser caminado o para ser recorrido en bicicleta. Entonces, aquí nos lleva a otra perspectiva dentro de esto, y es a no olvidar que la planeación de nuestras ciudades, el desarrollo de nuestras ciudades y la planeación de los sistemas de transporte tiene que tener en cuenta, por supuesto, un enfoque de género, por supuesto, un enfoque de adultos mayores, de personas que tengan algún tema de restricciones de pronto auditivas, de movilidad, y de todos los usuarios que hacen uso de estos espacios. Es decir, si nosotros queremos desarrollar ciudades para todos, si queremos desarrollar espacios públicos y sistemas de transporte para todos, debemos pensar en todos los usuarios y que definitivamente sea incluyente. Además, si nosotros miramos el espacio público, a pesar que es de todo, la distribución de este espacio parece que no es demasiado justo. ¿Por qué digo esto? Estas imágenes que son de Barranquilla, pero que bien pudieran aplicarse en Cartagena, muestra, por ejemplo, la invasión de vehículos de transporte privado en infraestructura tanto para peatones como para ciclistas, que tampoco es que sean las mejores posibles, pero allí se ve un poco las barreras que enfrentan los diferentes usuarios, pero también los espacios que son destinados para los diferentes actores. De hecho, nosotros hicimos un ejercicio para la ciudad de Bogotá y encontramos a partir de la encuesta Origen-Destino y de analizar un poco el espacio público de Bogotá que existe una diferencia gigantesca en cómo se asigna ese espacio vial por modo de transporte. En el eje de las Y ustedes pueden observar, por ejemplo, el área por viajero que ocupan los diferentes modos de transporte. Y nosotros vemos, por ejemplo, que esta, que es la del auto, la que está por aquí arriba, es como en el eje de las Y ocupa mucho más espacio comparado como, por ejemplo, con los peatones o con un sistema BRT. En términos de tiempo, por supuesto, vemos que tarda mucho más tiempo las personas que viajan, como ya lo discutimos previamente, las personas que andan en transporte público versus algunas otras personas que utilizan algunos otros modos de transporte. Lo cual también nos habla un poco de las desigualdades que enfrentan dentro de la ciudad. Hablemos un poco más acerca de la proximidad. Y dentro de esto yo quisiera como retornar o retomar este concepto a partir de las diferencias en acceso que incluso tenemos no solo físico, sino también tecnológico. Si hay algo que resaltó por esta pandemia, es definitivamente la vulnerabilidad a la cual están expuestas algunas personas de niveles socioeconómicos más bajos, e incluso que eventualmente cesaron sus actividades o era
dentro de los momentos más álgidos de la pandemia, ¿sí? Nos dimos cuenta que se vieron un poco más impactados que otros grupos de ingresos. Nosotros hicimos unas encuestas, ¿sí? Durante marzo y abril del año 2020, estas encuestas las tomamos en Colombia y en 4 países latinoamericanos, justo para entender un poco estas diferencias en términos de movilidad, de empleo y cómo estaba impactando la pandemia a diferentes personas. Nosotros nos dimos cuenta que nuestras ciudades eran tremendamente desiguales, o sea, lo cual no es un tremendo descubrimiento, sino que simplemente la pandemia exacerbó mucho más esto, ¿sí? Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, en estos barrios café que están en esta imagen de la derecha, esto que está acá, ¿sí? Que también coincide con las zonas más ricas, había mucho más personas que podían teletrabajar versus las otras personas que no tenían mucho ni siquiera esa opción. Nosotros nos dimos cuenta que la pandemia en particular, por supuesto, impactó muchísimo más a las personas de ingreso bajo. Y de hecho, la actividad principal, si ustedes se fijan, para los de ingreso alto, no varió tanto, voy a señalar acá como para que lo podamos ver, no varió tanto como para lo que cesó o lo que cesaron sus actividades durante la pandemia que eran de ingreso bajo. Adicionalmente, y si nosotros lo miramos por el tema de los cambios modales que se dieron en nuestras ciudades, y en este caso principalmente enfocado en Bogotá, nos dimos cuenta que las personas que más cambiaron eran las de ingreso alto. ¿Y hacia qué modos cambiaron? Hacia los modos activos. ¿Por qué cambiaron hacia modos activos? Pues primero, porque seguramente tenían una relación de proximidad a sus destinos mucho más beneficiosa que algunos otros grupos de ingreso dentro de la ciudad, que no tenían la capacidad para poder cambiar tanto su viaje. Esto es súper importante desde el punto de vista de que se nos puede venir alguna otra pandemia, se nos puede venir alguna otra actividad de estas extremas y de cómo nosotros pensamos en la ciudad. De hecho, hay un concepto que está muy de moda a nivel mundial, que es la famosa ciudad de las cercanías, ¿sí? O la ciudad de la proximidad. Este concepto que ha sido muy famoso, por ejemplo, en París, de la famosa ciudad de los 15 minutos, ¿sí? Lo que quisimos nosotros es testear un poco esa ciudad de los 15 minutos, de los 20 minutos, o de los 30 minutos, como la querramos definir, en el caso de Bogotá, sobre todo usando estos casos de la pandemia. Y nos dábamos cuenta de que la estructura urbana, ¿sí?, de esta ciudad en particular no ayudaba demasiado. Y esto yo creo que es extrapolable a Barranquilla, a Cartagena y a otras ciudades dentro del país, donde nosotros vemos que hay una concentración de actividades, ¿sí?, en unas zonas muy específicas. Por ejemplo, nosotros en el caso de Bogotá vemos que la mayor concentración de empleo está justo en esa zona donde más teletrabajaban, es decir, en esa zona de mayor ingreso. La zona de mayor densidad poblacional, de hecho, está un poco más alejada, está como más hacia la periferia. Si nosotros vemos esta imagen de por acá, es como por acá, en este cortón de por acá. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que estamos viendo dentro de esto es que definitivamente la estructura urbana o la planeación de la ciudad está promoviendo básicamente esos desplazamientos. Así que el tema de la ciudad de los 15 minutos para estos viajes, muchas veces por la estructura urbana que nosotros tenemos, no es tan posible. Nosotros pues evaluamos que la proximidad, ¿sí?, a los servicios urbanos esenciales en zonas de bajos ingresos era bastante limitada, ¿sí?, y sobre todo en temas de centros de atención de salud que eran críticos durante la pandemia, ¿sí?, estaban también en la zona más rica y estaba mucho más también, por ejemplo, en servicios bancarios, por ejemplo. Analizamos diferentes tipos de servicios, hicimos como un zoom a estos niveles de acceso por nivel de ingreso. Y nos dimos cuenta que definitivamente, por ejemplo, las líneas rojas corresponden a los estratos más altos, ¿sí? Y nos dimos cuenta en estos dos de abajo que había un mayor porcentaje de hogares, ¿sí?, que por supuesto tenían
más cantidad de establecimientos bancarios o más establecimientos de salud cerca a sus hogares. En el eje de las X está la distancia, en el eje de la Y el porcentaje de establecimientos. Entonces nos dábamos cuenta que definitivamente los ingresos, los hogares de ingresos más altos gozaban de mayor accesibilidad que los otros, de centros más próximos para realizar sus actividades, ¿sí? Esto se invierte, por ejemplo, en el tema de tiendas de barrio. Las tiendas de barrio definitivamente sí que, y farmacias, sí que cambia un poquito la imagen. Los de ingresos más bajos sí tienen como mucho más tiendas cercanas, y esto es normal por cómo realizan sus actividades. Bien. ¿Qué mensaje quisiera entregarles yo respecto a esto? Lo primero que quería entregarles respecto a esto es que la planeación del transporte no podemos desligarla de la planeación del territorio, es decir, de la localización de actividades. Y lo otro es como llamar la atención respecto a esta ciudad de los 15 minutos, esta ciudad de las proximidades. Lo que yo quiero llamar la atención, estos son imágenes de otro estudio que estamos haciendo aquí en Barranquilla sobre asentamientos informales, ¿sí? Y dentro de estos asentamientos informales yo puedo decirles que efectivamente ya son una ciudad de los 15 minutos per se, pero todo el tema es que en qué condiciones tienen esa proximidad. Así que algo o la invitación dentro de este repensamiento del POT es mirar que el desarrollo de ciudad tiene que ser para todos. Si estamos pensando en una ciudad policéntrica, ¿sí? una ciudad de proximidad, definitivamente también tenemos que mirar las condiciones que experimentan algunas personas. Entonces, este tema de las mezclas de usos del suelo es muy interesante, pero hay que mirar precisamente, pensar en todos. Entonces, extraer o más bien importar conceptos que son muy exitosos en otras partes, puede que en nuestro contexto tengamos que mirarlos con lupa. Quisiera que habláramos un poco más del rol de la infraestructura, del transporte y, por supuesto, lo que es la construcción de ciudad. Y para ello quisiera como que enfocarme en el tema de la percepción de calidad de vida o de habitabilidad dentro de una ciudad. Y esto lo voy a hacer a partir de un estudio que desarrollamos durante 10 años utilizando las encuestas de percepción Cómo Vamos. ¿Sí? Que esta red de Cómo Vamos existe en diferentes ciudades y en particular yo hice esto para Barranquilla. Entonces, durante el 2008-2018 parece que el orgullo de vivir en la ciudad y las condiciones de vida, si bien pareciera estar en aumento, pues por supuesto hay una cierta variación. Quise entender un poco eso, pero básicamente no se vayan a asustar por lo que les voy a presentar. Lo que quiero contarles es que yo estimé un modelo de ecuaciones estructurales para esto y me di cuenta que la percepción de los bienes y servicios de ciudad, primero, dependía del nivel socioeconómico de las personas. Entonces, tanto la habitabilidad dentro de la ciudad como de la gestión de los servicios e incluso la infraestructura de transporte varía de acuerdo al nivel de socioeconómico. Es decir, una persona de ingreso alto no percibe lo mismo que una persona de ingreso bajo, seguramente porque experimenta unas condiciones de ciudad muy diferentes y que exacerban un poco las desigualdades a las cuales me estaba refiriendo inicialmente. Entonces, la percepción de la gestión de los servicios básicos afecta también las percepciones de calidad de vida y de la infraestructura y también de transporte. Entonces, esto es súper importante cuando nosotros estemos pensando en una ciudad. No podemos como desligar varios conceptos. De hecho, esta percepción de la infraestructura y de los servicios de transporte también tiene una influencia importante en esa percepción de habitabilidad dentro de una ciudad. Yo no voy a detenerme demasiado en este concepto, pero quisiera como contarles algunas cosas muy interesantes que nosotros encontramos aquí en Barranquilla. Y lo primero es que, por supuesto, las características socioeconómicas de las personas afectan estas percepciones. El modo que, por ejemplo, que las personas utilizan para transportarse les da una perspectiva diferente de lo que es la ciudad, porque hay unos modos que están más, como les decía, tienen más beneficios que otros históricamente. El área geográfica donde vive, pues por supuesto, enfrentan condiciones de ciudad un poco diferentes, ¿sí? Y en el caso nuestro, ahí hay un efecto hasta alcalde. Es decir, la parte política también resultó importante porque como hicimos este estudio durante este tiempo pudimos ver incluso los cambios políticos cuando las personas tenían una perspectiva un poco más positiva que en otros casos.
Nos dimos cuenta que definitivamente el nivel socioeconómico o tus condiciones socioeconómicas, por supuesto, es como que lo que te hace sentir como que más orgulloso o con mejor perspectiva hacia la calidad de vida. Pero fíjense que la infraestructura, ¿sí?, el transporte, el medio ambiente y cómo opera el transporte también tiene un impacto sobre esto. O sea que no podemos descuidar esto si le estamos apuntando a ciudades para la gente y a ciudades que ofrezcan una mejor calidad de vida. En particular, refiriéndome también a los espacios de biodiversidad, que seguramente son muy importantes también para Cartagena, ¿sí? Para Barranquilla lo es, para Cartagena por supuesto lo es. Otro estudio estuvimos evaluando justo cómo esta forma de planear ciudad no puede dejar de lado los espacios verdes y los espacios azules. Es decir, el acceso a los servicios ecosistémicos no se puede obviar. Lo que yo quisiera llamar la atención es que en un modelo utilizando también algunos datos ad hoc que nosotros recolectamos para esto, encontramos que la percepción de calidad de vida que tienen las personas también mejora cuando tú tienes una mejor percepción de que tienes un mejor acceso a servicios ecosistémicos. Es decir, que es súper importante que también no solo consideremos y nos enfoquemos en trabajo-estudio, en propósito-estudio, en propósito-trabajo cuando estemos planeando la ciudad, sino que también es importante el desarrollo de facilidades para satisfacer necesidades relacionales, para que las personas puedan relacionarse socialmente y teniendo en cuenta las condiciones climáticas nuestras, la regulación microclimática es súper importante en la planeación de nuestras ciudades. Ya para terminar y para no alargarme demasiado dentro de esta exposición, porque con esto del corte también sé que nos estamos quedando fuera de tiempo, yo quisiera contarle unas lecciones de toda esta historia y de este popurrí de investigaciones que yo les traje a ustedes. Lo primero es que definitivamente nuestras ciudades han mejorado, ¿sí?, en el tiempo, pero que a nuestras ciudades les falta un largo camino por recorrer si es que nosotros queremos construir un modelo de ciudad dirigido o encaminado hacia las personas. Lo segundo es que la infraestructura, los servicios básicos y el transporte no son los únicos factores que influencian en esa percepción de habitabilidad en la ciudad. Por supuesto, las condiciones de empleo y algunas otras cosas influencian demasiado en esta percepción de habitabilidad, pero todos estos elementos son importantes dentro de esta percepción. Lo tercero que yo quisiera llamar la atención acá es que la planeación urbana y de transporte son dos elementos que están estrechamente ligados y no se puede concebir una sin la otra. Es decir, nosotros si planeamos una ciudad, pues por supuesto va a tener un cierto impacto en términos de transporte. El otro elemento que yo quisiera llamar la atención es que el desarrollo de la ciudad debe considerar todos los usuarios. Debemos mantener un enfoque de género, usuarios menos representados y todo tipo de usuarios, ciclistas, personas que caminan, los usuarios de transporte privado, los usuarios de transporte público. No es una ciudad, no se diseña una ciudad para un solo tipo de usuarios, sino para todos los usuarios. Y definitivamente no seguir promoviendo políticas que van en la dirección incorrecta. No podemos seguir pensando en estacionamiento. No debemos dejar de lado la carga, que para el caso de Cartagena es súper importante, sobre todo por todo el movimiento comercial, que no hablamos demasiado por temas de tiempo, pero definitivamente no se puede dejar de lado. Más lecciones es que las inversiones en accesos a servicios de ciudad y servicios ecosistémicos es fundamental. Sobre todo el acceso a áreas verdes, el acceso a áreas azules, ¿sí? Y Cartagena, que es una ciudad costera, definitivamente influencia en la percepción de calidad de vida y en la percepción de la habitabilidad de la ciudad. No solo eso, sino que definitivamente son importantes estos conceptos de proximidad, conectividad y acceso. Y si nosotros pensamos en Cartagena, ¿sí?, ustedes tienen unas oportunidades históricas muy, muy interesantes. Por ejemplo, para la conexión de las zonas insulares. Dentro de la planeación de ciudad y del desarrollo del plan de ordenamiento territorial, tienen que pensar y tienen que considerar, ¿sí?, que
Cartagena reúne unas condiciones naturales muy interesantes para poder aprovechar los cuerpos de agua que tiene para poder transportar a las personas. Entonces, creo que una sugerencia, además de el desarrollo y la promoción de los modos no motorizados, ¿sí?, y del transporte público, es definitivamente las condiciones naturales, el desarrollo de los espacios azules y la promoción del transporte acuático. Lo otro es que la percepción de calidad de vida no es la misma para todos los habitantes y tenemos que considerar a todos los grupos sociales. Aquí el sector empresarial creo que no puede quedar de lado y juega un rol muy, muy importante. El rol turístico juega un rol muy, muy importante y este tipo de foros y este tipo de actividades son relevantes para poder unir discursos y poder alinear justo cuál es ese modelo de ciudad que queremos. Por último, definitivamente, algo que nos demostró la pandemia es que no solo debemos pensar en acceso físico ahora mismo, sino también en el acceso a tecnologías. Y la conectividad de nuestras ciudades es muy importante porque ahora, de hecho, yo estoy ahora mismo en Barranquilla y puedo tener este espacio porque tenemos acceso a tecnologías, pero no todo el mundo es igual de privilegiado. Entonces, el tema del acceso a tecnologías cobró muchísima importancia para poder realizar determinadas actividades y no solo para eso, sino también para la mejora y el desarrollo de nuestras ciudades. Yo no quisiera terminar mi presentación sin agradecerle a las personas que han investigado conmigo o que han colaborado conmigo en estos trabajos, ¿sí? Y aquí tengo especial gratitud con mis estudiantes, con Vilma Álvarez y Mayra Delgado, que trabajaron conmigo de la mano en varias de estas investigaciones, con Juanita Aldana, que es otra profesora de la Universidad del Norte, y con un grupo de colegas de la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, de University College of London y de la Universidad de Costa Rica, con los cuales hemos realizado varias de estas investigaciones. Por supuesto, yo quedo muy, muy, muy atento a recibir preguntas, y no solo eso, sino también a enviar y compartir estas investigaciones que nosotros hemos realizado, porque definitivamente creo que pueden ayudarlos a encaminar toda la discusión tan interesante que están dando ustedes. Muchas gracias. Agradecemos a Julián por sus valiosos aportes en esta tarde. Y bueno, para finalizar con esta conferencia, le voy a dar el paso al moderador, Miguel Ángel Figueroa. Él es ingeniero civil con maestría en ingeniería civil con énfasis en vías y transporte y actualmente hace parte del equipo técnico del POD. Con él vamos a abrir este espacio de preguntas y respuestas. Invitamos a todas las personas que se encuentran conectadas que si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a la presentación de Julián, puedan hacerla por este medio. Adelante, Miguel. Buenas tardes a todos. Especial agradecimiento al ingeniero Julián por abrirnos este espacio para poder comentarnos acerca de sus investigaciones y básicamente el impacto que tienen los sistemas de movilidad dentro de lo que es la planeación urbana, sobre todo en el contexto del distrito de Cartagena y toda su área rural, ¿no? Ingeniero, básicamente, muy agradecido por su presencia y bastante interesante, digamos que toda la charla y la información dada. Y de aquí, digamos que nos surgen varias preguntas, sobre todo en el contexto de la ciudad de Cartagena, ¿no? Teniendo en cuenta que, digamos, dentro de este concepto de la ciudad de los 15 minutos, básicamente nosotros tenemos toda la zona insular, ¿sí?, en el cual hoy en día se evidencia una problemática de cobertura, por ejemplo, de transporte público. Digamos, ¿cómo usted cree que podríamos nosotros dentro de Cartagena lograr esa conexión insular urbana, garantizando o dentro de ese concepto de ciudad de 15 minutos, por ejemplo? Bien, mira, yo creo que es muy interesante lo que tú planteas, Miguel. Definitivamente creo que Cartagena ofrece unas condiciones y tiene una oportunidad única para desarrollar un sistema integrado de transporte público que adicionalmente tenga en cuenta una componente de transporte acuático.
reúne las condiciones, cuando hablábamos de los tres conceptos iniciales, hablamos de proximidad por un lado, de conectividad y de acceso. ¿Sí? El acceso es importante para todos, ¿sí? Entonces es importante para las personas que están dentro de, como quien dice, de la zona urbana de Cartagena, pero también las personas que están en la parte insular. Entonces debemos preocuparnos en cómo estas personas pueden realizar actividades y pueden acceder a servicios de la ciudad desde las diferentes ubicaciones, incluido la parte insular. Pero también debemos pensar en que de pronto no es necesario que tampoco se estén trasladando todos hacia la ciudad. Entonces, es un tema de encontrar un balance, por supuesto, desarrollar actividades de proximidad, de brindarles unas condiciones de desarrollo de ciudad o de servicios de ciudad dignos en cercanía, pero también, si es que es necesario su traslado, tengan las acciones, los sistemas de conexión que les permitan movilizarse eficientemente. Y en el caso de Cartagena, definitivamente lo que yo visiono es un tema de transporte acuático que pudieran priorizar y que pudieran definitivamente trabajar, porque sería muy interesante integrarlo con el sistema actual de transporte público que ustedes tienen. Claro, claro, ingeniero. Por supuesto que sí, estoy, digamos que completamente de acuerdo con lo que usted nos comenta. Incluso, bueno, en esa misma línea de Ciudad de los 15 minutos que ha generado bastante, digamos, inquietud dentro de nuestra audiencia, nos llega esta pregunta por parte de Roberto Macías, en donde le entiendo la pregunta que nos hace, que básicamente es, listo, ¿qué hacer a corto, mediano y largo plazo para proyectar a la ciudad de Cartagena como una ciudad de 15 minutos, por ejemplo? Teniendo en cuenta todo el tema de su extensión geográfica, ¿sí? Y los problemas de movilidad que hoy en día son evidentes, ¿no? Bien, esta es una pregunta que no es solo válida para Cartagena, sino válida para casi todas las ciudades de Colombia. El tema aquí es que justo voy a ligar varios conceptos que abordamos durante la presentación. Y es, lo primero es que tenemos que no olvidar que la planeación de transporte no se desliga de la planeación urbana. Entonces debemos planear cómo vamos a localizar las actividades. La planeación de dónde localizar actividades, de cómo planear la localización de estos usos del suelo, definitivamente determina si es que necesitamos viajar o recorrer largas distancias para acceder a diferentes servicios de ciudad. Primero. Segundo, si es que nosotros decidimos desarrollar algunas actividades en proximidad o en cercanía, debemos también brindarle las condiciones para que las personas se puedan mover adecuadamente a estos servicios de proximidad y cercanía. Entonces aquí cobra muchísima importancia, por supuesto, cómo es la caminabilidad y cómo es la facilidad para, por ejemplo, mover en bicicleta o para usar el transporte público. Entonces aquí tenemos como varias tendencias dentro incluso de la literatura de transporte de, cómo desarrollamos ciudades, ¿sí? Con desarrollos orientados al transporte. Entonces este concepto de desarrollo orientado al transporte, ya Cartagena cuenta con un sistema BRT, definitivamente debe aprovecharse toda la potencialidad de él, pero no solo es el sistema BRT, sino el conjunto también de andenes, el conjunto de infraestructura peatonal y ciclista para que las personas efectivamente puedan gozar de esta ciudad de proximidad. Entonces es una mezcla tanto de planeación de transporte como definitivamente planeación urbana de dónde se localizan las actividades para promover este tipo de movilidad o de inmovilidad, porque yo creo que ese es otro concepto muy interesante, de que no necesariamente tenemos que recorrer largas distancias para realizar determinadas actividades. Claro, por supuesto que es totalmente aplicable para todas las ciudades de Colombia, incluso el concepto de los 15 minutos, ¿no? Ciudad de los 15 minutos. Pero yéndonos más, ingeniero, hacia el concepto de ciudad sostenible, por ejemplo, ¿cómo es posible o cómo se podría ser posible darle esa prioridad, ¿sí?, de movilidad sostenible dentro del desarrollo del nuevo POT, por ejemplo, nuevo ordenamiento territorial de Cartagena, ¿sí? ¿Qué digamos, aporte nos podría dar con respecto a este tema en específico?
Bien, yo creo que es otra buena pregunta y a ver, yo quisiera como contarte que de hecho definitivamente las soluciones en transporte y las soluciones de planeación de ciudad no son tan sencillas porque si fueran sencillas, yo se lo digo a mis estudiantes que ya estuvieran casi que hechas en todos lados rápidamente y por eso es que andamos como de tumbo en tumbo. Esto es un problema complejo que tiene múltiples aristas y lo que sí quisiera contarles respecto a esto es que debemos definitivamente evitar promover como, como desarrollos que promuevan seguramente que la ciudad de pronto se siga expandiendo demasiado, que no se aproveche el desarrollo en densidad, que no le saquemos todo el provecho al sistema de transporte público con el cual cuenta Cartagena, que no desarrollemos o se plasmen políticas que no promuevan, ¿sí? Estas actividades en proximidad de las cuales estábamos hablando. Así que yo creo que todo el quid del asunto está en cómo plasmar algunas políticas o algunas iniciativas más bien en la dirección adecuada, de acuerdo o en consonancia con el modelo de ciudad pensado para las personas. Entonces, yo les diría, oye, ¿sabes qué? Están pensando en un plan de ordenamiento territorial. Un tema súper clave es el tema, por ejemplo, de los parqueaderos, de los estacionamientos. Entonces, eso es todo un dilema. Entonces, es muy evidente que cuando nosotros, y parece que las soluciones además en transporte parecen hasta medio contraintuitivas muchas veces, en el sentido de que, oye, ¿cómo haces para que no vayan tantas personas en un determinado momento hacia un mismo lugar? Entonces, si tú les ofreces un amplio espacio de estacionamiento, pues por supuesto lo que estás diciendo es una invitación para que las personas vayan en transporte privado, digamos, a una zona donde de pronto la capacidad vial no da para tener toda esa cantidad de personas visitando. Eventualmente, entonces lo que se necesita es ir casi que en la dirección contraria y decir, ¿sabes qué? Vamos a limitar, ¿sí? El número de estacionamientos. Entonces pensar en número de estacionamientos máximos en lugar de tener unos mínimos, ¿sí? En cómo es que se llama, en pensar en cómo desarrollamos este concepto de desarrollo orientado al transporte casi que plasmar entonces ese tipo de políticas, incentivos desde esta reformulación del plan de ordenamiento territorial que ustedes están haciendo. Entonces, invitación número uno es no desligar este desarrollo del plan de ordenamiento territorial de lo que es también, por supuesto, como quien dice, lo que va o las consecuencias que va a tener en el sistema de transporte, en las condiciones que van a experimentar todo el mundo, porque esto, por supuesto, tiene unas implicaciones, como se les mostraba en las diapositivas, que está directamente relacionado con la percepción de las personas de qué tan habitable es una ciudad. Por supuesto que sí, ingeniero, y digamos que con respecto a lo que usted nos comentó en términos de cobertura, en términos de tiempo promedio de viaje, en términos de equidad y demás, ¿sí? Acá nos preguntan básicamente que, listo, eso es con respecto a los casos Barranquilla y Bogotá, teniendo en cuenta sus sistemas de movilidad, ¿no? Y digamos que nos hace mucho énfasis, listo, ¿cuáles son las principales diferencias que se encuentran en esas dos ciudades y cómo, digamos, teniendo en cuenta cómo es el sistema de transporte público de Cartagena, cómo es su sistema de movilidad, cómo se podría ver reflejada esta misma situación dentro de la ciudad, ¿no? Sí. Fíjate, Miguel, que yo casi que esperaba que me hicieran una pregunta en ese sentido. Es que fíjate que nosotros estamos comparando o estábamos comparando en la presentación, y de hecho pues puedo compartirles el artículo. Ahí me pueden contactar a los datos que les dejé. El tema es que Barranquilla y Bogotá no son unas ciudades tampoco tan similares. Entonces uno diría, es que, claro, o sea, el otro tiene como un STP como mucho más consolidado, tiene una ciudad mucho más grande, más densa, con un BRT mucho mayor. Tú tienes como mucho más presencia
de mototaxismo, por ejemplo, en una cierta zona de soledad, sobre todo de Barranquilla, motocarrismo, que es algo que también enfrentan mucho en Cartagena, ¿sí? No tanto sucede en Bogotá, aunque en Bogotá también ha crecido el tema de la moto de forma impresionante. También por un poco las políticas que se han adoptado. Entonces, aquí el tema interesante es que independientemente de estos sistemas de transporte y de las diferencias evidentes que hay en cada una de las ciudades, casi que los patrones que nosotros observamos son muy, muy similares. Y ojo que si tú extrapolas esto, y como les contaba, no quise traerle otros ejemplos, pero en Santiago de Chile es lo mismo. Es decir, las personas que experimentan peores condiciones son las que están ¿cómo es que es? En la periferia, en las zonas de ingresos más bajos, y allá hay todavía una diferencia un poco mayor porque es que allá tienen metro, porque es que allá tienen un sistema integrado totalmente de buses, ¿sí? Que es como si tuvieran un Transcaribe por todo Santiago. Entonces, que algunos actúan en tráfico mixto y otros no, pero hay una cierta diferencia, pero con todo y eso los patrones son muy, muy similares. Las desigualdades siguen siendo muy evidentes entre los diferentes tipos de personas. Entonces, aquí el llamado está más que todo a mirar un poco justo cómo nosotros planificamos una ciudad para que tratemos de cerrar esas brechas entre los diferentes niveles socioeconómicos y los diferentes usuarios. Entonces, no puede ser que unas personas gasten más de 2 horas viajando versus otras personas que en su mayoría gastan media hora o 15 minutos. Entonces, hay una diferencia entre las experiencias muy, muy notable que definitivamente tenemos que tratar desde el abordaje de estos diseños de ciudad y de esta planificación de ciudad, de casi que facilitarle las cosas a las personas. Por supuesto, ingeniero. Y bueno, y digamos que tocando el tema específico de los sistemas de movilidad y teniendo en cuenta que no todas las ciudades son parecidas, ¿sí? Digamos que en el contexto de Cartagena tenemos una problemática asociada al uso de la moto, ¿sí? En donde tenemos una demanda para este modo de transporte bastante elevada, ¿no? Y que esto ha generado ciertos problemas dentro de todo lo que es las condiciones de movilidad de la ciudad. Entonces, en ese contexto, hacia una ciudad de 15 minutos, una ciudad que le apuesta más al transporte activo, digamos que, ¿qué políticas o qué medidas se pueden tomar en específico o qué recomendaría usted en específico para este modo de transporte, ¿no? Mira, o sea, no conozco tampoco el caso de Cartagena como para poder dar un veredicto definitivo respecto a esto, pero a ver, de lo que conozco, yo te cuento que generalmente cuando tú decides usar un modo de transporte en particular es porque seguramente tú consideras que es un poco más conveniente por múltiples razones, o puede ser por múltiples razones, ¿sí? Una de ellas puede ser económica, una de ellas puede ser facilidad de acceso o por múltiples razones al tiempo incluso. El tema es que seguramente la moto puede ser atractiva precisamente porque las condiciones o la facilidad que te da o la flexibilidad que te puede dar la moto o que te puede dar algún otro modo de transporte comparado con el transporte activo o con el transporte público, de pronto es mucho mejor o mucho más conveniente para ese tipo de personas. Entonces, quizás lo que tenemos que revisar es, oye, es que hay un transporte público adecuado y de calidad para poder ofrecer unas condiciones dignas de movilidad para esas personas, o están las condiciones de cercanía y de caminabilidad y para andar en bicicleta son las adecuadas para que estas personas definitivamente se movilicen en estos modos de transporte y no lo hagan en moto. O de pronto las motos no tenemos por qué satanizarlas tampoco. Yo siempre he pensado que las motos no son ni siquiera tan perjudiciales. Acabamos de hecho de hacer, obviamente con todas las externalidades asociadas, pues por supuesto eso no se puede obviar. Pero en zonas de difícil acceso, definitivamente las motos yo creo que pudieran ser una buena solución. O sea, yo creo que hay cosas que uno tiene que repensar un poco y de pronto no satanizar un determinado modo y quizás tratar de estudiar
por qué es que las personas están definitivamente prefiriendo utilizar ciertos modos de transporte. En este caso las motos, en el caso de Cartagena, para no solo enfocarnos en motos, yo me acuerdo, aquí me perdonarán los cartageneros, pero recuerdo que hay como unas vans que son como los recogelocos o algo así que creo que le llaman, que son como, no unas vans, sino son como unos jeeps más bien como antiguos, ¿sí? Y estos jeeps antiguos también hacen unos ciertos recorridos y las personas los prefieren por algo. De pronto es por aspecto económico. Entonces, de pronto, ahí hay un tema de asequibilidad que hay que abordar. Que bueno, listo, cómo se diseña el sistema de transporte de tal manera de que pueda ser accesible para todo el mundo, si es que de pronto necesitamos evolucionar a subsidiar determinados modos de transporte o eventualmente pudiéramos nosotros pensar en alguna otra estrategia para poder garantizar unas mejores condiciones de movilidad para unos determinados grupos de personas. Entonces, a ver, yo creería que no es un problema fácil de abordar, pero sí tenemos es que como que mirar como bien qué es lo que está sucediendo y por qué las personas están prefiriendo utilizar ciertos modos de transporte y es precisamente seguramente o sea, yo creo que hay como múltiples aspectos allí que es importante que se evalúen. Por supuesto que sí, ingeniero, y claramente muy válido sus aportes en cuanto al tema específico del uso de la moto dentro de la ciudad de Cartagena. También nos preguntan desde la audiencia, específicamente en el tema de desigualdad, digamos, al acceso al transporte público. ¿Cómo podría ser una posible solución teniendo en cuenta los distintos tipos de usuarios categorizados, digamos, por estratos socioeconómicos y las condiciones de difícil acceso a ciertas zonas en donde se encuentran ubicados el desarrollo urbano específico en esas zonas? ¿Cuál podría ser una solución para incluirlos dentro de este sistema de ciudad o este sistema de movilidad típico de una ciudad, el cual se quiera garantizar una excelente cobertura o un acceso fácil a los sistemas de movilidad y de transporte, ¿no? Miguel, mira, como te estaba contando, y gracias por la pregunta y al participante también del foro por la pregunta, pero como les estaba contando, yo estoy como cada vez más convencido en esta bondad de los sistemas integrados de transporte, donde efectivamente se puedan buscar sinergias. Pensando en estas personas que están en la zona insular, definitivamente pensar en un sistema de transporte acuático integrado sería espectacular. En zonas de difícil acceso, incluso por las mismas condiciones de infraestructura o por la misma configuración del desarrollo urbano, como se ha dado. Definitivamente no estoy diciendo cambiemos todas estas cosas, sino que hay que convivir seguramente con algunas condiciones, pero sí tratar de mejorar las condiciones de vida de esas personas. Y de pronto ahí la moto, como te digo, no hay que satanizarla, de pronto puede ser una buena alternativa para brindarle acceso o buen acceso a las personas y a integrarlas a los sistemas. Yo creo que tenemos que tratar de romper esos paradigmas donde se estigmatizan unos ciertos modos, pero que eventualmente pudieran tener o pudieran servir en determinadas condiciones. Entonces, o sea, la invitación es como que repensemos o sea, nuestras características de ciudad, nuestra configuración de los sistemas de transporte público sin tener prejuicios y adicionalmente tratando de involucrar a todos los usuarios independientemente de todo esto. Ahora, una de las barreras importantes son los temas económicos, ¿sí? Y eso no lo podemos obviar. Entonces, estos temas económicos, de pronto, ¿por qué no en Cartagena? Voy a decir una idea loca, tal vez sea cero posible y cero viable, pero ¿por qué no pensar que también desde vía subsidios se pueda tratar de dar algún tipo de subsidios cruzados, darle algún tipo de facilidades de acceso a determinados grupos sociales? No, recursos provenientes de turismo invertidos en el sistema de transporte. No sé, o sea, son ideas locas que eventualmente pudieran ser perfectamente viables, no sé. Esto es como botando corriente. Por supuesto que sí, ingeniero. Y
Y claramente es bastante importante, digamos, que proveer esa cobertura a aquellas zonas donde los ingresos no son bajos, dado que lastimosamente son los que experimentan más tiempos de viaje en su día a día, ¿no? Y gastan más recursos en ellos, ¿sí? En cuanto a, digamos, el tema específico del transporte activo, también nos pregunta de parte de la audiencia, si, claro, al promover el transporte activo, ¿cómo esto podría influenciar, por ejemplo, en el tema de accidentes? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, peatones y ciclistas son los que principalmente se encuentran más involucrados dentro de estos, ¿no? ¿Sí? O sea, yo creo que hay que diseñar simplemente la infraestructura peatonal y ciclista bien. O sea, no, yo creo que generalmente se dan este tipo de problemas de seguridad vial cuando definitivamente el tráfico se mezcla, pensando en tráfico de vehículos versus eh, eh, bicicletas y peatones. Entonces allí, por supuesto, en la competencia por el espacio, si no hay unas reglas claras y si no hay unos espacios determinados, definitivamente podemos llegar a conflictos dentro del espacio vial. Entonces creo que hay que diseñarlas y diseñarlas bien. Por eso casi que dentro de la presentación hacía énfasis en conocer las preferencias y las percepciones de los diferentes usuarios. ¿Sí? De los usuarios de los andenes, es decir, de los peatones, de los usuarios de las bicicletas, de incluso en Cartagena, sé que para la parte turística, hasta las patinetas eléctricas, o sea, todo este tipo de soluciones de micromovilidad también hay que tenerlas en cuenta y saber cómo se va a manejar esto. O sea, no es algo que se tiene que dejar al azar, sino que definitivamente se tiene que contemplar dentro del diseño de ciudad y dentro del repensar cómo es que nosotros nos vamos a movilizar. La misma forma como nosotros planificamos la ciudad para saber si definitivamente, como te decía, se necesita, o sea, las personas necesitan movilizarse o no. De pronto, o sea, lo que debemos promover es que solo se hagan viajes que sean estrictamente necesarios, los otros definitivamente ojalá los hagan en la proximidad. Entonces, eso es quizás lo que debemos pensar como ciudad en el diseño de ciudad y en que las condiciones de todos sean lo mejor posible para toda la ciudad. Por supuesto que sí, ingeniero. Digamos, claro que toma bastante relevancia, como usted lo dice, listo, si vamos a proveer una infraestructura para promover el transporte activo, es diseñarla bien, ¿sí? Básicamente, y con eso podemos garantizar un adecuado control en términos de accidentes, ¿no? Específicamente, teniendo en cuenta que Cartagena, una de las principales vocaciones es la actividad turística, ¿no? Sobre todo hablando específicamente del caso del centro de la ciudad, en donde digamos que hoy en día se presentan bastante congestión vehicular, ¿sí? Y adicionalmente, teniendo en cuenta repercusiones de medidas como pico y placa, ¿no? De que en otras ciudades, ¿qué recomendaciones específicas usted nos podría dar, digamos, para proyectar cómo debe ser la movilidad dentro, en este caso específico, que es el centro? A ver, esa es una excelente pregunta. Mira, nuevamente, no conozco todas las condiciones de Cartagena y yo creo que sería irresponsable tener, no tengo como quien dice, la bola de cristal. Pero sí te puedo decir que en el caso particular de pico y placa, es una medida que ha demostrado que es ineficiente en el mediano y largo plazo. ¿Sí? En el largo plazo es bastante ineficiente y muchos estudios académicos lo señalan. O sea, aquellos interesados me pueden escribir y yo les mando literatura donde dice, oye, sabes que esto por ahí no va. Sí, esto no, o sea, son ese tipo de políticas importadas que funcionan en el corto plazo, que eventualmente no son tan difíciles de implementar, pero de pronto lo que tenemos que pensar, ¿sí? Desde el punto de vista de planeación de ciudad y de planeación de transporte, es algunas medidas un poco más agresivas donde se regule un poco mejor el uso del espacio, donde se promueva lo que se tiene que promover y se desincentive lo que se tiene que desincentivar. Aquí yo creo ¿cómo es que se llama? Que por supuesto
como que entra o toma relevancia el concurso de diferentes actores dentro de la ciudad, ciudadanía, por supuesto, sector privado, sector turístico, juega un rol muy, muy importante. Por supuesto, el sector público, pero todos deberían como alinearse y una vez definido este modelo de ciudad, ¿sí? Básicamente después sí apuntarle a cuáles son esas políticas que promueven o que apoyan este modelo de ciudad. Entonces ahí de pronto pensar en el tema de los estacionamientos que les comentaba en una de las respuestas anteriores, o de pronto pensar en temas de tarificación vial, por ejemplo, ¿por qué no? Que en temas de cómo es que de desarrollo orientado al transporte, y seguramente en algunos otros políticas que estén mucho más adecuados o mucho más alineadas con el modelo de ciudad que propendemos y que queremos desarrollar para que las personas vivan mejor en Cartagena. Entonces eso es como lo que te puedo contar. No tengo la bola de cristal, pero yo creo que las tendencias en políticas de transporte y en planificación urbana, yo creo que apuntan en una dirección y definitivamente no podemos seguir promoviendo algunas políticas que han mostrado que en el largo plazo no son demasiado eficientes. Bueno, ingeniero, ya me informan que estamos un poquito, digamos, ya sobre la hora. Entonces, agradecido con su asistencia, con sus valiosos aportes. Muchas gracias también a la audiencia por sus valiosas preguntas. ¿Sí? Lastimosamente, bueno, pudimos abordarlas todas. Sin embargo, claramente vamos a estar pendientes y recepcionar todas estas preguntas para, cómo no, tratar de dar respuesta a ellas a futuro, ¿no? Entonces, agradecido con su presencia, ingeniero, y básicamente... Muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado para cuando me quieran volver a invitar. Ojalá presencial. Yo voy a Cartagena feliz de la vida porque me encanta. Entonces, creo que tiene una oportunidad única para repensar la ciudad y eso creo que es importante que se aproveche. Entonces, muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias a nuestro conferencista Julián por tu valioso tiempo y poder compartir con la ciudadanía cartagenera esas importantes experiencias y conocimiento en torno al ordenamiento territorial en el marco de la formulación del POT. A todos los asistentes por conectarse a esta transmisión, el inicio del Seminario de Ordenamiento Territorial y su primer foro. Muchas gracias, Miguel, también por tu intervención y tus interesantes preguntas. También a todos los cartageneros que se animaron a dar sus aportes y participar de esta dinámica. Con esta sesión damos por finalizado el foro Modelos de Ciudad. Próximamente estaremos anunciando las fechas para el siguiente espacio de pedagogía y comunicación en el marco del proceso de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial. Feliz tarde para todos.